Buenas tardes, compañeros y maestra. El tema que les hablaré a continuación es el proceso de la Revolución Mexicana. Comenzaré con los antecedentes que sucedieron previo a la primera revolución social históricamente, comenzando desde la decadencia de Porfirio Díaz, que gobernó durante 30 años, y en el problema que sucedió para elegir al sucesor de Porfirio Díaz, elegir al vicepresidente, se enfrentaron dos grupos que eran los científicos, comandados por el ministro de Hacienda, que era José Ives Limantur, y el ministro de Guerra, que había sido durante 20 años gobernador de Nuevo León, y su fuerza en el estado y en el norte del país era importante, y de los cuales Porfirio Díaz se siguió con los científicos y eligió a Ramón Corral, que había sido gobernador de Sonora y gobernador del Distrito Federal previamente, y había sido secretario de Gobernación también con el mismo Porfirio Díaz. Aquí lo que sucede es que comienza el movimiento armado en el estado de Chihuahua con Francisco Ignacio Madero, que era un empresario y hacendado coahuilense, y lo secundan Francisco Villa, el general José de la Luz Soto y Abraham González, todos ellos que eran generales chihuahuenses. Pascual Orozco también se levantó en armas y comenzaron a tomar los poblados importantes de la ciudad de Chihuahua, pero previamente ya Madero ya había encabezado 3 giras nacionales por todo el país en 1909 para formar el Partido Nacional Antirreeleccionista. A continuación, se une con Francisco Vázquez Gómez, que él es su compañero de fórmula para encabezar el proceso electoral de 1910, en los cuales Porfirio Díaz envía a prender a Francisco y Madero en San Luis Potosí, y de ahí sale huyendo hacia San Antonio, Texas, donde publica el Plan de San Luis el 25 de octubre de 1910, en el cual llama al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, y su frase importante es sufragio efectivo, no reelección. En San Antonio, Texas, publica el decreto, y poco a poco se comenzaron a levantar en armas en el estado de Chihuahua hasta que logran tomar Ciudad Juárez los generales Madero de regreso en el país. El general Villa y el general Pascual Orozco tomaron Ciudad Juárez, y allí es donde se firman los tratados de Ciudad Juárez, en los cuales el gobierno de Porfirio Díaz, en los representantes Óscar Braniff y Toribio Esquivel, reconocen la renuncia de Porfirio Díaz y aceptan que sea Francisco León de la Barra, entonces secretario de Relaciones Exteriores, el que asuma provisionalmente la presidencia de la República, y convocaría a nuevas elecciones, en las cuales participa ya no Francisco Vázquez Gómez, donde Madero renuncia al Partido Nacional Antirreeleccionista y forma el Partido Constitucional Progresista, en el cual eligen como candidato a vicepresidente de la República a José María Pino Suárez, que era tabasqueño, pero que radicaba en Yucatán, pero que ya había participado también en los periódicos no reelección, y que también había respaldado a Francisco y Madero en el estado de Chihuahua. Posteriormente a estos acontecimientos, Pascual Orozco se levantó en armas en contra de Madero mediante el plan de la empacadora, en el cual en el artículo 34 exige los derechos laborales y los derechos obreros, una jornada máxima de 10 horas y la eliminación de las tiendas de raya y los sueldos en efectivo. Y lo secundan también los generales José Inés Salazar y los generales Emilio P. Campa. Ahí lo enfrenta el general Jesús González Salas, que es el general que envía a Madero a combatir a Orozco en Bachimba, Chihuahua, pero no logra su objetivo, y Pascual Orozco lo derrota el 22 de marzo de 1913. De ahí, posteriormente, envía a Francisco y Madero al general Victoriano Huerta, que más adelante lo traicionará, envía para que combata a Orozco, y termina con él. Termina con Pascual Orozco en la batalla de Bachimba, y que sería el 12 de junio de 1912. A continuación también aquí es donde rompe también con el hermano de Francisco Vázquez Gómez, y aquí se une Emilio Vázquez Gómez como opositor a Madero, y se levantaron también Zapata con el plan de Ayala el 26 de marzo
el 28 de noviembre de 1911 se levanta Emiliano Zapata en armas y se levanta Pascual Orozco, a quien ya lo derrotó Carranza en Chihuahua, y ya para esto ya había muerto el general Jesús González Salas. Posteriormente a estos acontecimientos también se levantó Félix Díaz y Bernardo Reyes, que era el que había sido secretario de guerra con Porfirio Díaz. Se levantaron en armas en Veracruz y ahí es donde son aprehendidos. Bernardo Reyes es aprehendido en Lecumberri, en la Ciudad de México, y Félix Díaz en la penitenciaría del Distrito Federal. Son los que encabezan el movimiento contra Francisco y Madero. Después de una expedición comandada por el general Manuel Mondragón, el general Gregorio Ruiz y el general Cecilio Ocón, desde La Habana parten con 2,000 hombres con el propósito de liberar a Félix Díaz y liberar a Bernardo Reyes, para derrocar al movimiento, al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Ahí logran un acuerdo con Félix Díaz y con Bernardo Reyes. Después de liberarlos, se enfrentan a las fuerzas del general Lauro Villar, quien es herido, y ahí Madero lo sustituye por el general Victoriano Huerta, quien es el que se enfrenta a las fuerzas rebeldes, pero después él mismo lo traiciona a Madero, y con la intercesión del embajador estadounidense Henry Lang Wilson, pactan las fuerzas rebeldes y las fuerzas revolucionarias. Se les une el general Aureliano Blanquet, el general Ángel García Peña y el general Teodoro Jiménez Riverol. Son los que encabezan este golpe de estado para derrocar al presidente Madero, que es lo que se conoce como la Decena Trágica, que duró del 9 de febrero de 1913 al 19 de febrero de 1913, logrando las renuncias del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. También para esto ya había Huerta también aprendido a su hermano Gustavo A. Madero, que es quien había respaldado a Madero decididamente desde que comenzó su campaña electoral en 1909, en 1910, desde que él llegó a la presidencia, lo había acompañado y había sido su asesor principal. Entonces aquí es donde capturan las fuerzas del general Huerta, lo capturan y también lo ejecutan al hermano de Madero, y al aprender a Madero también les disparan el 22 de febrero de 1913. A continuación, ya cuando termina este movimiento armado, este golpe de estado en contra del presidente Madero, es sustituido por el secretario de Relaciones Exteriores del presidente Madero, que es Pedro Lascurain Paredes, que es el presidente conocido como fugaz porque nada más duró en el poder 45 minutos, y en ausencia del vicepresidente y en ausencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia entra el secretario de Gobernación, que para ese entonces ya era el general Victoriano Huerta, después de que ya se firmaron los pactos de la Ciudadela y Embajada, por ser este lugar donde se llevaron a cabo y donde se establecieron, donde se reunió Victoriano Huerta con Félix Díaz. Entonces por eso se le conoce como Pacto de la Embajada o Pacto de la Ciudadela, porque ahí es donde se reunieron las fuerzas rebeldes, porque era ahí donde era una fábrica de armas, de pólvora. Entonces ahí es donde comenzaron a planear el movimiento para derrocar al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Ya posteriormente de la renuncia de Lascurain Paredes a los 45 minutos, asume Victoriano Huerta. Durante la dictadura de Victoriano Huerta, disuelve el Congreso de la Unión, disuelve la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, siendo víctimas el senador chiapaneco y médico Belisario Domínguez, en el que circuló 2 documentos para demandar al general Victoriano Huerta a democracia, y también es víctima y mártir el diputado Adolfo C. Gurrión. Ellos dos intentaron encabezar la oposición en contra del general Victoriano Huerta, que para ese entonces ya era presidente de la República, y también se comenzaron a levantar en armas los obreros, y se disolvió también la Confederación Obrera Mundial en ese año, en 1914, en el año en el que asume Victoriano Huerta la presidencia de la República. Después se forma un frente constitucionalista para derrocar al presidente Huerta, que es conocido como el Plan de Guadalupe, encabezado por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, en el cual él se proclama líder del movimiento constitucionalista, jefe del ejército constitucionalista, y forma 4 frentes. En el sur es Emiliano Zapata. En el sur se levantó Emiliano Zapata,
que anteriormente con el gobierno de Francisco I. Madero ya se había levantado en armas con el Plan de Ayala, en el cual exigía la devolución de sus tierras y su lema principal era tierra y libertad. También se formó el Ejército del Norte, comandado por Francisco Villa, o su nombre real que era Doroteo Arango. Se encabezó el movimiento también en Sonora, en el noroeste, por el general Álvaro Obregón, y lo secundaron también los principales líderes, Plutarco Elías Calles, Salvador Alvarado y Adolfo de la Huerta, que posteriormente, años más adelante, ellos se convertirían también en presidentes. Y en el ejército del noreste y del oriente, el general Pablo González. Ellos son los que se encargan de enfrentar a Victoriano Huerta, y también se les une su hermano del presidente Carranza, que es Jesús Carranza, quien enfrentará a las fuerzas de Huerta en el estado de San Luis Potosí. Ahí es también donde se firmaron en el pacto de Torreón el pacto entre el general Venustiano Carranza y el general Francisco Villa, porque previamente Villa ya había reconocido a Carranza como líder principal de la revolución antihuertista. Entonces aquí es donde se firman, en el cual en Torreón, Coahuila, que ya había sido tomada por las fuerzas de Francisco Villa, ya había tomado Ciudad Juárez, los generales Obregón ya había tomado Guaymas, ya había tomado Nogales y ya había tomado Agua Prieta, el general Plutarco Elías Calles. Y Coahuila ya venía avanzando por Monterrey y por todas las diferentes ciudades del norte del país. Tampico, Tamaulipas, había sido comandadas por el general Pablo González. También aquí en este mismo propósito, el general carrancista Jesús Guajardo, que posteriormente en el año de 1919, el 10 de abril de 1919, él mismo enfrentaría a Emiliano Zapata y lo engañaría, lo traicionaría, y con esto terminaría con la vida del caudillo del sur que era conocido Emiliano Zapata. Posteriormente, ya de derrocar al presidente Huerta, asume el ministro de secretario de Relaciones Exteriores, Francisco Sebastián Carvajal, quien él nada más es por un tiempo, porque inmediatamente las fuerzas del general Carranza y del general Pablo González, del general Obregón, tomaron la Ciudad de México el 15 de agosto de 1915. Tomaron entonces el presidente Carvajal se debió rendir ante las fuerzas constitucionalistas. Para esto ya Carranza se había comprometido a formar una convención en la Ciudad de México, que 4 días después se trasladó a Aguascalientes, donde comenzaron 3 presidentes, comenzó Eulalio Gutiérrez. Allí es donde desconoce Villa y comienza el rompimiento entre Villa y Carranza, porque la convención de Aguascalientes desconoció el liderazgo de Venustiano Carranza. Entonces Venustiano Carranza sale rumbo a Puebla y allí establece el gobierno provisional de la República, y también acusa a Francisco Villa de traidor y establece que cualquier ciudadano que lo encuentre pueda fusilarlo sin ningún cargo. El siguiente presidente, ya cuando rompen ellos dos, también Francisco Villa, con el presidente Eulalio Gutiérrez, entonces lo sustituye sustituye el presidente Roque González Garza durante un breve tiempo también, y terminaría con el presidente Francisco Lagos Cházaro antes de la derrota definitiva de Francisco Villa, que él es derrotado en Celaya y derrotado en León, en Icamole y en Agua Prieta por los generales Obregón, Jerónimo Tradiño y Plutarco Elías Calles. Las fuerzas de Francisco Villa son aniquiladas y son aisladas al estado de Aguascalientes, donde ya permanecen replegadas porque su fuerza militar prácticamente ya está reducida. Ya todos los principales liderazgos que seguían a Francisco Villa prácticamente se han rendido al general Obregón, porque aquí se dividieron y se formaron 2 grupos, que era el comandado por Emiliano Zapata y por Francisco Villa, y el otro sería Obregón con Carranza, que posteriormente, más adelante, ellos también se dividen después de que logran el triunfo. Ya que eliminan a Villa, también Zapata ya prácticamente su fuerza está reducida, y entonces ahí es donde Carranza comisiona al general Jesús Guajardo para que enfrente y se alíe con Zapata, pero mediante una emboscada derrotan al general Zapata y terminan con la resistencia campesina en el estado de Morelos y en el estado de Tlaxcala y en la Ciudad de México, que eran los territorios que controlaba el general Emiliano Zapata. Posteriormente a esta situación ya asume entonces Venustiano Carranza, que mientras ya se había establecido en Veracruz, donde restableció la ley del 25 de enero de 1862 del presidente Benito Juárez para
Ajá. Para juzgar a los traidores de la patria, a todos los que han traicionado la lucha carrancista, entonces se les aplique la ley del 25 de enero de 1862 que había sido expedida por el presidente Benito Juárez durante la intervención francesa. Ahí es donde prácticamente Villa realiza una expedición al pueblo de Columbus en Estados Unidos y donde al invadir Estados Unidos, ellos envían una tropa para perseguir a Villa y no lo encuentran en territorio nacional, pero el presidente estadounidense, Woodrow Wilson, es el que autoriza con el presidente Carranza que se persiga al general duranguense Francisco Villa. Durante 10 meses permanecieron con 10,000 hombres en territorio nacional para enfrentar a Francisco Villa. Posteriormente a esta situación ya comenzó el movimiento para decidir al sucesor del presidente Carranza, y donde el candidato del presidente Carranza es el licenciado Ignacio Bonillas. Pero mientras ya para eso también el Carranza rompe con Álvaro Obregón, como Adolfo de la Huerta, que más adelante también será presidente interino, era gobernador de Sonora. Entonces ellos se rebelan en contra de Carranza con Plutarco Elías Calles y con Pascual Ortiz Rubio mediante el plan de Agua Prieta, en el que desconocen al gobierno de Venustiano Carranza y lo acusan de ineficiente y de que no ha respetado los acuerdos entre los principales líderes triunfadores de la revolución, ya después de que derrotaron a Villa y a Zapata. Entonces ellos también demandan mayores gratificaciones para el movimiento revolucionario. Entonces ahí es donde se dividen, y también busca la presidencia el general Pablo González. Después, posteriormente, el general Álvaro Obregón y el general Pablo González se unen para derrotar a Carranza. Carranza, al evaluar que la Ciudad de México ya no le pertenece, ya no es territorio, ya no dominan sus fuerzas, entonces decide trasladarse a Veracruz, donde lo esperan los generales Cándido Aguilar y Guadalupe Sánchez. Es donde él se traslada en ferrocarril, pero ahí las fuerzas del general Jesús Guajardo, el mismo que había terminado con Zapata, ahora enfrenta a su antiguo líder, que era Venustiano Carranza, y ahí lo derrota en el ferrocarril, y ahí es donde decide Venustiano Carranza partir hacia Puebla, hacia la sierra de Tlaxcalantongo, a caballo, y ahí es donde lo traiciona el general Rodolfo Herrero, que era el líder de la zona principal, y ahí es donde traiciona al general Venustiano Carranza, y terminan. Posteriormente a esto, el Congreso sucedió el 20 de mayo de 1920. Posteriormente a esto, el Congreso el 24 de mayo de 1920 decide al general, el que era gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, con 224 votos a favor y 22 en contra. Y también participaron en esta elección para presidente interino de la República para terminar el periodo del general Carranza, porque Carranza había sido elegido de 1917 al 30 de noviembre de 1920. Entonces, al no terminar Carranza su periodo legal, el Congreso debió elegir al presidente interino, que eligió al gobernador y general Adolfo de la Huerta, que para terminar el periodo del presidente Carranza. Después se realizan elecciones en las que mientras con la unión de los dos generales, el coahuilense Pablo González y sonorense Álvaro Obregón, se unen y forman a un solo frente y envían como candidato al general Álvaro Obregón. Él gobierna de 1920 a 1924. También ya había participado el general Calles, ya se había aliado con el general Álvaro Obregón y el general Pablo González para formar el frente noroeste. Después de estos 4 años en los cuales se firman los tratados de Bucareli, en los cuales los Estados Unidos reconocen al gobierno de Álvaro Obregón, pero el gobierno de Álvaro Obregón se compromete a respetar los derechos de los ciudadanos estadounidenses y no aplicar la Constitución de 1917, que había sido promulgada por el presidente Carranza el 5 de febrero de 1917, entre los cuales destacan los principales artículos: el tercero, relativo a la educación obligatoria y laica, destaca el artículo 27, relativo a la propiedad del subsuelo de la nación. Destaca también el artículo 123, que habla de los derechos laborales, que había sido retomado el plan de la empacadora, que había sido promulgado por Pascual Orozco. Después el artículo 130 también, que reconoce la división entre el Estado y la Iglesia, donde se retoman las leyes de reforma del presidente Benito Juárez. Y es así como todo el movimiento armado comenzó a llevar una forma legal y comenzaron a
los cimientos del nuevo Estado mexicano por revolucionario, donde ya comienzan a aplicarlo los generales Álvaro Obregón y el general sonorense Plutarco Elías Calles, donde él asume la presidencia el 1 de diciembre de 1924, en el cual enfrenta la rebelión cristera, la rebelión en la cual la Iglesia Católica se manifiesta para exigir que no se les aplique el artículo 130, y ahí es donde el presidente Plutarco Elías Calles comenzó a enemistarse de los diferentes grupos populares. Y ya después, transcurridos sus 4 años del presidente Plutarco Elías Calles, vuelve a postularse para candidato el que había sido predecesor de Plutarco Elías Calles, que con el gobierno de Plutarco Elías Calles era secretario de guerra, el general Álvaro Obregón. Se postula nuevamente en las elecciones para 1928, pero ahí es donde sí lo nombran, sí lo designan, pero ahí es donde no logra asumir el poder porque también terminan ejecutándolo, y es así como se engloba todo el movimiento de la revolución, de las diferentes etapas que comenzó con el porfiriato, el maderismo, el huertismo, el carrancismo, y terminaría con el obregonismo, y ya después pues, ya iniciaría la etapa postrevolucionaria o la etapa de la aplicación de la Constitución de 1917 y del Plan de Guadalupe. Muchas gracias.